convierta esa situación en una maniobra dilatoria que permite restar esos días desde el 13 de octubre, al 24 de noviembre, fecha en que se había programado la siguiente sesión de audiencia y que por razones ajenas a la defensa, pues tampoco se pudo llevar a cabo. Y esto, señor juez, porque la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar lo que conocemos como la bancada o la unidad de defensa. Esto aplica tanto para la material como para la técnica. Y es que esta figura jurisprudencial fue creada justamente en esos casos donde hay pluralidad de procesados y pluralidad de apoderados, con el fin de que no se turnen situaciones o circunstancias que deriven en aplazamientos o que deriven en suspensiones y que puedan afectar el curso completo de las audiencias de un proceso. Esto está socavado en sentencias como la 62.374 del 2018 o en ponencias número 91.350 del magistrado ponente Luis Barceló, quien ha desarrollado acuciosamente esta figura de la bancada de defensa. En este momento, pues el solicitante es otro de los procesados, pero igualmente se ve afectado por la circunstancia que ocurrió en esa diligencia en donde el señor Sergei pues efectuó unas maniobras dilatorias que no procedieron, que no dejaron concluir o llevar a cabo esta diligencia. Por tanto, al descontar esos 42 días, al día de hoy solamente se han surtido 223 días calendario, por tanto no se ha cumplido el término que señala el numeral quinto y el parágrafo primero del artículo 317 y por tanto le solicito negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos solicitada el día de hoy ante su despacho. Muchas gracias, señor juez. Jairo tiene el uso de la palabra. Su señoría, gracias por el uso de la palabra. Su señoría, nos encontramos en el contexto del artículo 317 de nuestro Estatuto Procesal. El colega defensor ha solicitado, su señoría, que la judicatura ordene la libertad inmediata en razón, argumentando que han transcurrido más de 240 días desde que se radicó el escrito de acusación, esto el 28 de julio del año pasado, 2022, y que hoy, a la fecha de esta audiencia, han pasado 265 días. Su señoría, respetuosamente, este apoderado de víctimas no comparte la posición del colega en razón, su señoría, a que el parágrafo tercero de la norma en cita, artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en su parágrafo tercero, en su último parágrafo, una parte, nos indica, abro comillas, cuando la audiencia no se hubiese podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales quinto y sexto del artículo 300. Señoría, recapitulando, tenemos que esta acción penal fue asignada el 25 de agosto del año 2022 al juez 13 penal del circuito de conocimiento de Bogotá. El 13 de octubre del 2022 se instala la audiencia de formulación de acusación, que el 24 de noviembre del 2022 no se realizó por una protesta, un paro en el complejo de Palo Quemado. En este punto, su señoría, hago referencia a la norma que acabo de citar, parágrafo tercero, artículo 317, porque esta situación, su señoría, se enmarca dentro de
condenado por el legislador por hechos ajenos a la administración de justicia o de fuerza mayor, su señoría. Por lo tanto, su señoría, dentro de la contabilización de esos términos, este apoderado de víctima le solicita respetuosamente a la judicatura tener en cuenta esta situación, en razón a que del 13 de octubre del 2022 al 26 de enero, cuando se pudo volver a realizar la audiencia, su señoría, hay 103 días. Es decir, en sentido de este apoderado de víctimas, de esos 265 días, habría que descontar este lapso de tiempo, su señoría, que se encuentra enmarcado dentro de el artículo 317 en su numeral, en su parágrafo tercero, en el inciso final. Por todo lo anterior, su señoría, sujetándonos a la norma que nos regula en este tipo de solicitudes, le solicito respetuosamente, su señoría, deniegue la solicitud de la defensa en razón a que del ejercicio matemático se advierte que no se han cumplido los términos estipulados por el legislador. Muchas gracias por el uso de la palabra. Señora Procuradora, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Si me escuchan bien, es que veo como la página, la cámara como rizada. Correctamente. Bueno, gracias, su señoría. Su señoría, primeramente quiero allanarme a las palabras de los dos representantes de víctimas. Lastimosamente no tengo en mi poder los documentos que el señor defensor presentó. Me hubiera gustado también que hubiera estado la Fiscalía presente para que ellos también expusieran los términos, pero bueno, me allano a lo que dijeron los representantes de víctimas, que pues la norma es muy clara que si hay maniobras dilatorias dentro del proceso por su parte del defensor o de los acusados, pues esos términos no se tendrán en cuenta. Entonces, por lo que veo que aquí el término como tal de los 240 días no se ha llevado a término el tiempo. Entonces, solicito respetuosamente, su señoría, que deniegue la solicitud del señor defensor para dar la libertad del siguiente decreto. Gracias. Viviana, ¿me escucha? Sí, señor juez. Gracias, doctor Jairo, ¿me escucha? Fuerte y claro, su señoría. Gracias. Señora Procuradora, ¿me escucha? Sí, su señoría. Gracias. Jorge Antonio, ¿me escucha? Sí, señor, le escucho. Gracias. Bueno, siendo las 2 en la tarde, 46 minutos, una vez se han verificado los elementos materiales probatorios que puso el presente el señor defensor, reanudamos la audiencia. Recordemos entonces que la defensa ha solicitado a este estrado judicial se disponga a la libertad inmediata de su prohijado Jorge Antonio Casas León, indicó el señor defensor, toda vez que se consagra lo señalado en el artículo 317 numeral quinto, es decir, que desde el momento en que se presentó el escrito de acusación hasta el día de hoy han transcurrido más de 240 días sin que se haya dado inicio al juicio oral. Indicó el señor defensor que no se han presentado maniobras dilatorias y relató uno a uno las actividades procesales que había sacado por parte del Juzgado 13 Penal del Circuito con función de conocimiento, a quien se le asignó por competencia el conocimiento de esta actuación en sede de juicio. En relación con dicha solicitud, cabe precisar los representantes de víctimas y el Ministerio Público se oponen a que se conceda o se acceda a esa pretensión. En sentir de estos intervinientes, no se han cumplido a cabalidad ese término señalado por el legislador, en el entendido que para la doctora Viviana hay que descontar el término que transcurrió entre el 13 de octubre y el 24 de noviembre, toda vez que no se pudo llevar a cabo la audiencia debido a maniobras dilatorias de uno de los procesados. Por su parte, el doctor Jairo Amaya consideró que también se debe
descontar el término que transcurrió desde el 24 de noviembre del año inmediatamente anterior hasta el 23 de enero del año en curso, en el entendido que la audiencia no se pudo llevar a cabo toda vez que se presentó un paro en las instalaciones del complejo judicial de Palo Quemado y que por ende ello constituía una razón justa para no adelantarse y por ende ese término, reiteramos, debía ser descontado. Recordemos que la procuradora se allanó en todo a los argumentos expuestos por los representantes de víctimas. Escuchados estos argumentos, como ya se dijo, verificados los elementos materiales probatorios, entra este estrado judicial a tomar la decisión que en derecho corresponda. Cuando se tocan estos temas relacionados con la libertad de las personas, como bien lo dio a conocer el señor defensor, debe tenerse en consideración el plazo razonable. Debemos recordar que a través de los tratados internacionales que han sido aprobados por Colombia, o mejor, a través del bloque de constitucionalidad, esos tratados internacionales que han sido aprobados por el Estado colombiano hacen parte de la normativa. Y precisamente, pues cabe precisar que tanto la convención, o mejor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos del Hombre, precisamente hablan de ese plazo razonable, indicando que las personas vinculadas a una actuación deben ser juzgadas dentro de ese plazo razonable o concedérsele su libertad. Cabe precisar en relación con ello, pues también nuestra Constitución Nacional en el artículo 29 habla precisamente de ese plazo razonable cuando indica que se debe realizar la actuación dentro o un juicio sin dilaciones injustificadas, precisamente tratando ese tema del plazo razonable. Fíjese que cuando se habla del plazo razonable no se fija en días, meses o años. Recordemos que en tratándose de ese plazo razonable se miran algunos aspectos como la complejidad del asunto o aspectos relacionados con la actividad de los procesados subdefensores y la propia actuación de la Administración de Justicia. Sin embargo, pues cabe precisar que nuestro legislador sí previó unos términos en relación con ese plazo razonable y los determinó a través de una norma, ese artículo 317 a la que ha hecho mención el señor defensor. Cabe precisar que allí se dan a conocer algunas causales de libertad, pero en relación con lo que tiene que ver el plazo razonable, pues debe señalar este estrado oficial, se vislumbra a través del contenido de los numerales 4, 5 y 6 de ese artículo 317. En su orden, ese plazo que debe haber desde el momento en que se presenta la formulación de imputación hasta tanto se presenta el escrito de acusación, el segundo relacionado desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio, y el tercero relacionado desde el inicio del juicio hasta que haya un sentido del fallo, una lectura de una sentencia. Fíjense que entonces el legislador sí previó esos términos, pero adicionalmente tuvo en consideración esos aspectos que se relacionan con el plazo razonable. Por ello, verbigracia cuando se trata de actuaciones complejas, el legislador en uno de esos parágrafos del artículo 317, pues dio a conocer que cuando se trata de procesos donde hay 3 o más imputados, los términos señalados por esos numerales 4, 5 y 6 se duplican. También tuvo en consideración esas actividades que dilatan la actuación por parte de procesados, por parte de defensores, e indicó que en relación con ello no habría que contabilizarse esos términos, aunado de algunas circunstancias especiales, como es el caso fortuito o la fuerza mayor. Fíjense que en el presente caso el señor defensor fue diáfano en dar a conocer a cuál de esas premisas normativas que se tendrían en consideración a ese plazo razonable hacía referencia y nos indicó de manera concreta que se trataría entonces del artículo 317 en su numeral quinto. Ese numeral quinto indica pues que se tendrá la libertad cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Recordemos que dentro de esa complejidad que ya se hizo mención,
El legislador en el parágrafo primero, entre otras, indicó que ese término se duplicaba cuando se tratara de actuaciones donde hubiese 3 o más acusados. En el presente caso, pues debe precisar este estrado judicial que, de acuerdo con los elementos de convicción puestos de presente por parte del señor defensor, se determina que en el presente asunto, en esta actuación, son más de 3 los acusados. Se pudo vislumbrar que se trataba de 4 personas que fueron acusadas, lo que nos permite entonces señalar que ese término de 120 días concretos señalados por el legislador deben duplicarse, es decir, aquí estaríamos hablando de un término de 240 días contados a partir de la presentación del escrito de acusación sin que se haya dado inicio al juicio. También, de acuerdo con esos elementos materiales probatorios, tendremos También se vislumbra con los elementos materiales probatorios que se intentó adelantar la audiencia preparatoria el día 23 de febrero del año en curso y que, ante solicitud de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que se indica la fiscal o el fiscal se encontraba incapacitado, no se llevó a cabo y se fijó para continuar o para realizar, porque no se ha iniciado, la audiencia preparatoria el próximo 25 de mayo, señalándose incluso ya audiencias o fechas mejor para audiencias de juicio oral. Lo cierto es que ello nos permite entonces señalar que en efecto no se ha dado inicio al juicio, porque no se ha llevado a cabo ni siquiera la audiencia preparatoria. Ello nos permite entonces señalar que del escrito de acusación hasta el día de hoy, efectivamente no se ha dado inicio al juicio oral. Y también nos permite señalar que en efecto le asiste la razón a la defensa como a la representación de víctimas, que desde ese momento de la presentación de escrito de acusación, teniéndose como ello el 28 de julio del año inmediatamente anterior, hasta el día de hoy han transcurrido 265 días. Es decir, que efectivamente nos encontraríamos dentro de esa causal del numeral quinto del artículo 317. Desde el escrito de acusación hasta el día de hoy, sin que se haya dado inicio al juicio oral, han transcurrido un término superior a los 240 días. Pero recordando nuevamente que se hizo alusión a que se deben tener en consideración también dentro de ese plazo razonable las maniobras dilatorias de parte del defensor o del procesado, pues ello lo determinó el legislador en el parágrafo tercero, este artículo 317, cuando indicó: cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo los días empleados en ellos. Fíjese que entonces para el numeral quinto hay que tener en consideración entonces si se presentó, como lo considera en el presente caso la representación de víctimas, aspectos relacionados con dilación por parte de la defensa. Tenemos entonces como recuento, y lo debo precisar, en efecto, de acuerdo con los elementos materiales probatorios que puso el presente el señor fiscal, se determina que efectivamente la actuación ha surtido o se ha surtido en la forma que lo relató el señor defensor. Entonces tenemos que escrito de acusación 28 de julio, se asigna conocimiento al juzgado 13 penal del circuito con función de conocimiento, que fija fecha para audiencia de acusación el 13 de octubre. Allí se presenta una situación en relación con uno de los procesados. No se lleva a cabo la audiencia, se reprograma para el 24 de noviembre. Allí se presenta un paro, se indica en la constancia, en las instalaciones de Palo Quemado por parte de la zona judicial, razón por la cual se fija nuevamente la audiencia de acusación para el 26 de enero del año en curso, donde efectivamente se lleva a cabo, se fija a la fecha para audiencia preparatoria, como ya se advirtió el 23 de febrero, la plaza de la Fiscalía General de la Nación, y se encuentra programada audiencia preparatoria para el próximo 25 de mayo del año en curso. Fíjense que entonces aquí se han presentado 3 situaciones concretas en relación con las audiencias a las que hemos hecho mención. El 13 de octubre, el 24 de noviembre
y el 26 de enero del año en curso. Debemos entonces señalar, no, 26 de enero, no, 23 de febrero. Entonces, ¿qué sucedió en la primera de estas situaciones que no permitieron adelantar la audiencia programada por parte del juzgado 13 penal del circuito? Tenemos que el 13 de octubre se presenta una situación especial con uno de los procesados. La defensa aportó dentro de esos elementos materiales probatorios el acta, extensa por cierto, de la diligencia, un acta que tiene 5 folios. Y allí pues se da a conocer por parte de quien suscribe esta acta de la situación que se presentó al interior de la diligencia. Y es que uno de los procesados presentó algún inconveniente, concretamente el procesado Sergei Agin. Se indica que este ciudadano no estaba conforme con que se le asignara un defensor de oficio o un defensor de la Defensoría del Pueblo. También indicó que se encontraba presentando una situación de huelga de hambre, que iba a presentar las correspondientes quejas ante los estamentos internacionales, incluso solicitar ayuda y apoyo por parte del presidente de la República. Dejó constancia de todos estos aspectos y en efecto pues debe precisar este extrajudicial que el director de la audiencia, el señor juez 13 penal del circuito con función de conocimiento, pues da unas garantías en relación con el ciudadano y lo que está manifestando. Pero fíjese que pese a que se tiene ese derecho, obviamente la defensa técnica por parte del procesado o el acceso de un traductor, lo cierto es que en este caso concreto se determina que el procesado estaba abusando de ese derecho y así se da a conocer, pues se da una garantía. Sin embargo, el juez llama la atención en relación con que no va a permitir que esa situación se vuelva a presentar y que si es del caso adelantará la audiencia sin la presencia de este procesado. Pero fíjese que es precisamente esa actividad que realiza este procesado que lleva a determinar que no se puede adelantar esa audiencia de acusación y se deba reprogramar posteriormente o para el 24 de noviembre. Es evidente que el no trámite de la audiencia de acusación obedeció a una maniobra por parte de la defensa de este procesado, esta defensa material. Y pues debe señalar este extrajudicial que en efecto, como lo indicó la señora Viviana, o mejor, la representante de víctimas, doctora Viviana, no se debe atender o no se debe contabilizar ese término conforme lo establece el legislador. Fíjese que, si bien es cierto, el juez da a entender que no se trata de una maniobra dilatoria, lo cierto es que tampoco se puede llevar a cabo la diligencia por esa actividad realizada por parte del procesado. Incluso dentro del acta llama la atención a este extrajudicial lo que manifestó y se deja de constancia en el acta el propio defensor de dicho procesado. Comillas de lo que se plasmó en el acta, comillas, defensa José Rodríguez. Manifiesta que se han respetado los derechos fundamentales y garantías procesales. Dio la oportunidad para que el procesado, por voluntad propia, tomara la decisión para entrevistarse con el abogado y hacer la respectiva entrevista. Por lealtad procesal, manifiesta que efectivamente no solicitará vencimiento de términos toda vez que fue a causa del procesado la suspensión de la presente audiencia, cierro comillas. Es decir, que para el defensor del procesado, efectivamente, la diligencia no se pudo llevar a cabo precisamente por esas actividades que realizó este procesado, su prohijado. Es decir, que efectivamente nótese cómo la audiencia no se pudo llevar a cabo precisamente por una actividad realizada por uno de los procesados. Y debe señalar este extrajudicial que, si bien es cierto, la actividad no la realizó de quien se solicita el día de hoy la libertad, el ciudadano Jorge Antonio Casas León, pues no puedes conocer este extrajudicial, como acertadamente lo indicó la doctora Viviana, que la Corte Suprema de Justicia toma la defensa como una unidad. Para ello
basta con señalar algunas de los radicados y lo que ha indicado la Corte Suprema de Justicia en relación con esa unidad de defensa. Traigo a colación entonces la sentencia STP 273 de 2017 dentro del recado 89820 del 19 de enero de 2017, siendo magistrado ponente el doctor Fernando Alberto Castro Caballero, donde indicó, comillas, los falladores de primera y segunda instancia que resolvieron negativamente la solicitud de libertad provisional obraron correctamente al imputar a la bancada defensiva el tiempo transcurrido como consecuencia de las varias solicitudes de aplazamiento de algunas diligencias que formularon los propios representantes de los procesados. Pues en estos casos, según criterio reiterado de esta corporación, debe aplicarse el criterio de unidad de defensa. Debe indicar este extrajudicial que en la providencia a la que hacemos mención, incluso el doctor Fernando Alberto Castro Caballero, pues trae a consideración otras sentencias de la Corte Suprema de Justicia en relación con ese tema, como sería la sentencia CSJAHP del 5 de febrero de 2014 dentro del radicado 43.165, donde se indicó, comillas, por último es necesario precisar que en el subexamen algunos aplazamientos no se produjeron por causa del representante judicial del actor, sino de los apoderados de sus compañeros de causa. Sin embargo, según se tiene definido la sala, el retraso es atribuible a la defensa de los procesados, lo cual conforma una unidad, una identidad de estatus, concluyéndose en dicha sentencia que, comillas, por lo que la tardanza ocasionada por la bancada de la defensa entendida como un conjunto no puede ser alegada por uno de los enjuiciados como excusa para acceder a la libertad por vencimiento de términos, cierro comillas. Lo anterior entonces para reiterar que ese término que transcurrió entre el 13 de octubre y el 24 de noviembre, es decir, 13 de octubre cuando estaba programada la diligencia y que no se llevó a cabo por esa actividad que realizó uno de los procesados y debió reprogramarse para el 24 de noviembre, pues debe ser descontada para todos los procesados en cuanto a esos términos tendientes a obtener su libertad. En efecto, debe entonces señalar este extrajudicial que ese término corresponde a 42 días que deben ser descontados de ese límite de los 265 días que llevamos hasta el día de hoy. Al hacer esa operación aritmética elemental, 265 menos 42 nos da que entonces habría transcurrido desde el momento que se presentó el escrito de acusación hasta el día de hoy, 223 días, guarismo que cabe precisar se encontraría por debajo del límite señalado por parte del legislador para obtenerse la libertad, es decir, esos 240 días. Debemos también recordar que por parte del doctor Jairo Amaya se consideró que tampoco debería tenerse en consideración el término que transcurrió desde el 24 de noviembre hasta el 24 de noviembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2023. Toda vez que ese 24 de noviembre, cuando se había reprogramado la audiencia, no se pudo llevar a cabo porque se indica en la constancia que se presentó paro por parte de Accionar Judicial y no se permitió el ingreso al complejo judicial de Palo Quemado. Debe señalar este extrajudicial que en criterio de este extrajudicial ese término no se debe atribuir a la bancada de la defensa o a esa unidad de defensa, en el entendido que no únicamente se cuenta con esa constancia que no se permitió el acceso al complejo judicial de Palo Quemado, pero debemos recordar que incluso por propia decisión del juez 13 penal, se indicó que las actuaciones, por lo menos cuando se trataban en esa etapa de juicio, pero que no tenían relación con el juicio oral, pues se iban a realizar de manera virtual, es decir, que existía ese mecanismo alternativo y el cual se está utilizando en este momento, que es la tecnología de hacer estas audiencias virtuales. Allí no se da a conocer cuál es la razón por la cual no se intentase siquiera realizarse la audiencia de manera virtual o porque el juez no tomó una determinación tendiente a adelantar la diligencia de otra manera que no fuese presencial.
o si se presentaba una circunstancia especial. Lo cierto es que, como quiera que únicamente se cuenta con esa constancia, pues considera este estrado judicial que en relación con esa situación del paro que ejerció Azonar Judicial, pues no tiene, podría tenerse como una justa causa o algo que resultase ser razonable, porque existían otros mecanismos que incluso venían siendo utilizados por el juzgado para llevar a cabo las audiencias. Pero lo cierto es, para el caso concreto, y ya a manera de conclusión, que sí existe un término que debe ser descontado y que ese término descontado de la unidad defensiva pues conlleva a señalar que hasta este momento no se presenta la causal del numeral quinto del artículo 317, es decir, no se ha superado ese límite temporal de los 240 días. Son entonces estas las razones por las cuales debe señalar el juzgado 43 penal municipal con función de control de garantías que no se accede a la pretensión incoada por parte de la defensa, razón por la cual no se dispone la libertad del ciudadano Jorge Antonio Casas León. Esta decisión se notifica en estrados, haciendo saber que contra ella proceden recursos ordinarios de reposición y apelación. Señor defensor. Pone el recurso de reposición. Gracias. Doctora Viviana, representante de víctimas. Conforme con su decisión, señor juez. Gracias. Doctor Jairo. Sin recursos, su señoría. Gracias. Señora procuradora. Su señoría, conforme con su decisión, sin recursos. Gracias. Como quiera que ha sido interpuesto el recurso de reposición por parte del señor defensor. Señor defensor, tiene usted el uso de la palabra a efectos de que sustente el mismo. Gracias, su señoría. Escuchada la decisión que se ha tomado por parte de su ilustre despacho, la defensa técnica no disiente de la postura con respecto a lo acaecido en la audiencia que no se pudo realizar como consecuencia del paro, en atención a que, pues, teniendo la posibilidad de realizarse la audiencia de forma virtual, en la actualidad, pues las protestas del paro oficial no serían en principio una circunstancia que implique la no realización de las diligencias. Sin embargo, su señoría, con respecto al tópico señalado por su despacho, frente a la audiencia que se aplazó, que no se pudo realizar, como consecuencia de comportamientos endilgados a uno de los procesados, la defensa técnica solicita respetuosamente a su despacho se analice tanto esta audiencia con calenda un segundo, señoría, con calenda del 13 de octubre del año que antecede, en atención a lo siguiente, su señoría. Considera la defensa que el juzgado de conocimiento, conforme a las potestades que recaen sobre él, esto es a las facultades de presidir la diligencia, tuvo la facultad de continuar o no continuar con la audiencia. Nótese, su señoría, que el despacho, dentro del acta que debidamente trasladé, hace alusión, y abro comillas, expresando lo siguiente. Claramente denota que el procesado, el rey Bajín, no está interesado en escuchar, se han retirado voluntariamente, se deja constancia que la carga del juzgado de conocimiento con personas privadas de la libertad consiste en convocarlas a la diligencia y es de su resorte estar presente o retirarse. El sujeto jurisprudencial aparece consignado en disposiciones como el artículo 144 y 146 del Código Objetivo, que habilita el desarrollo de audiencias por mecanismos virtuales y señalan que el idioma oficial será el castellano, como se solicitó apoyo para que fungiera el traductor como auxiliar de la Administración de Justicia. Ha dejado en el sentido, a efectos de establecer comunicación con el procesado y aunado a las constancias que ya se han dejado en el sentido de que según las conversaciones que han tenido previas e incluso en la jornada de hoy, maneja expresiones del español. Se pudo verificar que podía interactuar con el traductor,
al punto que todo lo que se decía especialmente por el juzgado sobre el desarrollo de la vista pública obtuvo una retroalimentación o una réplica. Esto, su señoría, para señalar que el juzgado era consciente en su momento de que podía, haciendo uso de las facultades de direccionamiento y de presidencia de la audiencia, realizar la misma, su señoría. Tan así es cierto, señor juez, que en la audiencia de continuación de la misma, calendada el 26 de enero del 2023, ocurre una circunstancia similar. Pues nótese que el despacho deja la constancia que, siendo las 12:55 de la tarde, el procesado optó por retirarse. El juzgado ha brindado todas las garantías. Se iba a otorgar un espacio para que él pudiera conversar. Sin embargo, aquel se toma el uso de la palabra, se han accedido a todos los pedimentos que él mismo elevara, se han contestado diferentes peticiones, ¿sí? Ocurrió lo mismo, una circunstancia similar con respecto a uno de los procesados. Fue claro el juzgado y fue claro para todos dentro de las diligencias que no se vulneraron derechos ni garantías fundamentales del procesado, aquel que desafortunadamente con maniobras al parecer dilatorias quiso la no realización, entorpecer la realización de las audiencias. Sin embargo, el juzgado siempre tuvo la potestad de realizar la audiencia. Pues nótese que, tal como ocurrió en la primera audiencia, en la fecha del 24 de noviembre, ocurrió en la audiencia de enero, y el juzgado asumió su deber, asumió la decisión de realizar la diligencia. La misma decisión la hubiese podido tomar en la audiencia de noviembre. De hecho, en la parte inicial de la misma, cuando el procesado se sale de la audiencia, lo que se dedujo inicialmente era que se iba a continuar con las diligencias. ¿Garantista la postura del juez de conocimiento? Sí, señor juez, muy garantista. Pero, su señoría, el juzgado, al actuar de esta manera, el juzgado de conocimiento simplemente estaba en desarrollo de sus potestades. Así como la aplazó, hubiese podido realizar la diligencia sin que ello conllevara a dilaciones, a vulnerar derechos y garantías fundamentales. Pues nótese que tanto defensor designado por la Defensoría como el traductor estaban prestos para realizar la audiencia. El hecho de que el procesado se hubiese sustraído de la audiencia en estas circunstancias no era obvio para que sí o sí se hubiese tenido que aplazar la diligencia. Es decir, era potestativo del juzgado. Esta es la respetuosa postura del suscrito defensor técnico. Simplemente, su señoría, para que se analice desde esta óptica, considera la defensa técnica con el mayor respeto que la decisión de suspender la diligencia fue una decisión que se llevó a cabo en desarrollo de las facultades de direccionamiento, de dirección de la audiencia, señoría, más no por una maniobra dilatoria por parte de la defensa o de los procesados. Sí, se puede evidenciar eso por parte del procesado, pero el juzgado tenía la facultad de realizar la audiencia, tan así que en las mismas circunstancias la realizó en enero de la presente anualidad. Muchas gracias. Por esto, su señoría, respetuosamente solicito a su despacho se varíe la decisión en este sentido, no se descuenten los 42 días a los que ha hecho alusión en su despacho al momento de proferir la decisión, y como consecuencia de lo mismo se ordene la libertad del procesado. Muchas gracias, señor juez. Como no recurrente, doctora Viviana, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. De acuerdo a los argumentos que expone el defensor, solo hay un punto en el que coincidimos, y es que el juez de conocimiento es garantista, y es que así deben de actuar todos los jueces de la República, acudiendo y acogiéndose a las garantías legales y constitucionales que trae la ley, tanto a las víctimas como a los procesados en cualquier tipo de proceso.
En este asunto, el juez de conocimiento dio aplicación y garantizó esos derechos esbozados en el artículo 8 de la Ley 906 en punto a los literales E, F y G. Literal E, ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. F, ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no obsta para que él pueda estar acompañado de un designado por él. Y G, tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. Y muchas situaciones más en garantía a el desarrollo de esa defensa y el debido proceso. En este asunto, en esa audiencia, señor juez, el señor Sergei Bagin rechazó el defensor del Ministerio Público que le fue asignado como defensor público. Y él tenía todo el derecho y toda la potestad, y tiene aún, de designar un defensor privado, ¿sí? ¿Por qué se tomó esto como una maniobra dilatoria? Porque, perdón la expresión, el show que este procesado hizo ese día en la audiencia colapsó el desarrollo de la misma y dejó atado al señor juez en esa audiencia al punto que tocó suspender la diligencia y, como bien lo manifestó el defensor, y como bien se consigna en el acta, que es profusa, se dijo, no se debe a permitir este tipo de situaciones en las próximas diligencias. Si el señor procesado no quiere comparecer, pues no va a comparecer. Pero esos 42 días que se otorgaron entre fecha y fecha fue el tiempo que el juzgado consideró pertinente y prudente para que este procesado, el señor Sergei, pudiera conseguir el defensor privado, el defensor de confianza que a su arbitrio quisiera designar, porque el designado por la Defensoría Pública a él no le pareció y a él no le gustó. Y lo mismo en punto al traductor. Si el traductor que eventualmente le asignara la judicatura tampoco estaba de su agrado, contó con ese tiempo para ser acompañado por uno designado por él. Sin embargo, pues estas circunstancias tampoco se dieron. Y es por eso que la audiencia finalmente se llevó a cabo en la siguiente fecha ya programada. En ese escenario, señor juez, como usted bien lo atinó a decir en sus consideraciones, esta situación fue una maniobra dilatoria por parte de la defensa. Que sea justo que se le aplique a los demás procesados, probablemente no. Pero desafortunadamente la jurisprudencia ha sido reiterativa y el juez, usted, señor juez, no puede apartarse de la postura jurisprudencial en punto a esa figura de bancada o unidad de defensa. En este asunto no hay forma en que usted sea parte de esa postura que las altas cortes han establecido, pese a que el procesado aquí presente no tuvo nada que ver en esa circunstancia que se desarrolló en esa audiencia del 13 de octubre. Que es muy rígida esa postura, sí, probablemente sí, y desafortunada también. Y como representante de víctimas y como profesional del derecho tengo esa postura, pero desafortunadamente es la que se aplica hoy en día y no se puede apartar de esa postura simplemente porque pues de pronto es un poco injusta o es un poco rígida, porque justamente se creó para evitar las dilaciones y que se turnaran las solicitudes de aplazamiento a los apoderados o se vislumbraran situaciones que pudieran ocasionar este tipo de aplazamientos y dilaciones en el tiempo de un proceso cuando existen pluralidad tanto de procesados como de defensores. Y esa postura está plenamente vigente en el ordenamiento penal actual. Por eso no se puede el señor juez salir de esa potestad y es necesario mantener la resta que se hizo de esos 42 días y mantener como término vigente hasta el momento, desde el día que se radicó el escrito de acusación, de los 223 días. En esos términos, señor juez, le solicito mantener su decisión en punto a negar la libertad por vencimiento de términos. Muchas gracias. Como no recurrente, igualmente, doctor Jairo, tiene el uso de la palabra. Señoría, gracias por el uso de la palabra, su señoría.
la judicatura se encuentra ante un problema jurídico que podríamos segmentar en dos partes. En el marco del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral quinto, en el parágrafo tercero. Su señoría, este parágrafo toca dos temas, dos posibilidades, que una es la dilación por parte de los defensores o por parte de los procesados o acusados, y la última parte se ocupa de la fuerza mayor, por la cual no se haya podido realizar esta audiencia y que no sea atribuible a la judicatura. Su señoría, con respecto al primer aspecto que el colega defensor expone, con respecto a la dilación, su señoría, este apoderado de víctima le solicita respetuosamente hacer uso del principio de legalidad conforme a lo señalado en el artículo 317 y comparte plenamente la exposición hecha por el señor juez con respecto a que esta dilación por parte del procesado es evidente. De eso da constancia la certificación, el acta de esta audiencia, y corresponde a 42 días. Y su señoría, con respecto a la situación de la fuerza mayor, una anotación con respecto a la posibilidad de que se hubiera hecho por medios tecnológicos. Su señoría, no existe prueba de ello en el proceso que se haya podido hacer. Resulta esto simplemente una situación, una apreciación sin los fundamentos jurídicos probatorios. Por lo tanto, su señoría mantiene este apoderado de víctimas su posición en que esta situación no se le puede atribuir a la judicatura, porque sencillamente las puertas del complejo de Palo Quemado para esa fecha estaban cerradas, situación que no se le puede atribuir al juez de conocimiento ni se le puede obligar a lo imposible. Por todo lo anterior, su señoría, le solicito respetuosamente mantenga su posición denegando la solicitud de la defensa por el uso de la palabra. Gracias, doctor Jairo. Finalmente, como no recurrente, el Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señoría. Sin ninguna observación. Gracias. Solicitó este extrajudicial se entrara a revocar la decisión adoptada en cuanto se negó la libertad de su prohijado Jorge Antonio Casas León, en el entendido que ha solicitado este extrajudicial que no se tenga en consideración los 42 días que fueron descontados, que no se proceda a hacer esa resta, en el entendido que la diligencia que se practicaba el 13 de octubre era potestativo por parte del señor juez de continuarla, como en efecto ocurrió en fecha posterior. Por ello, ha considerado entonces el señor defensor que ese término que descontó este extrajudicial debe ser atribuible entonces a la Administración de Justicia, reiterando en el entendido que era facultativo del señor juez como director de esa audiencia de continuar o suspenderla. En relación con ello, y como no recurrentes, los representantes de víctimas han solicitado este extrajudicial no se acceda a esa pretensión, es decir, que no se revoque la determinación, que al contrario se mantenga incólume la misma, en sentir de los dos representantes de víctimas el descuento que realizó este extrajudicial a lo que realmente ocurrió. Recordemos como la doctora Viviana dio a conocer que incluso tachó como show lo que hizo el procesado y que en últimas no le quedó alternativa distinta al señor juez 13 penal del circuito que proceder a suspender la audiencia o a reprogramarla para fecha posterior. Escuchados estos argumentos, entonces pues entra este extrajudicial a resolver ese recurso interpuesto por parte de la defensa. En efecto, debe precisar este extrajudicial, quien dirige una audiencia pues está facultado, primero que todo, a brindar las garantías para los sujetos procesales. Y es precisamente lo que se vislumbra en el presente caso. Si bien es cierto, era facultativo del juez continuar con la diligencia, lo cierto es que primero debían primar las garantías de los sujetos procesales, entre otras del procesado, quien precisamente
y no permitió que se llevase a cabo, ciudadano Sergei Bajin. Importante resulta señalar ello, ¿por qué? Porque cabe precisar que dentro del acta de lo ocurrido ese 13 de octubre, a la cual ya le hicimos mención que incluso el defensor de Sergei Bajin dio a conocer que efectivamente era una situación atribuible y que incluso él por lealtad procesal no solicitaría la libertad por vencimiento de términos porque era atribuible a su prohijado, pues cabe precisar que dentro de esa acta también se indica que el ciudadano Sergei Bajin indicó, entre otras, y que eso lo va a conocer a través del traductor, comillas, el procesado manifestó que se declara en huelga de hambre, no tiene abogado, rechaza al abogado de oficio. Según él, no entiende la posición. Se va a dirigir al gobierno del presidente Petro en atención a que considera que el tema desatado contra él tiene un carácter de tipo político. Cerramos comillas allí. Fíjense, una ecuación es que se puso en conocimiento del señor juez, y es que el procesado rechazaba a la defensa que se le había asignado por parte del Estado a través de la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay una garantía, como bien lo indicó la doctora Viviana, esa garantía que tiene el procesado a una defensa técnica, a un defensor de confianza. Recordemos que en caso de que no tenga el defensor de confianza, se le asigna a uno por parte de la Defensoría del Pueblo. Y fíjense que en el presente caso el ciudadano manifiesta y rechaza esa defensa que se le asignó por parte de la Defensoría. Es decir, que al rechazarla, lo que se vislumbra es que no contaría con una defensa técnica, o por lo menos no aceptaba una defensa técnica, y obviamente que no se podría entrar a realizar la audiencia con la presencia del ciudadano mientras estuvo presente y sin presencia de su defensor. Sería una nulidad de pleno derecho. Obviamente que en garantía precisamente de esa situación y de esa manifestación, pues precisamente fue una de las razones por las cuales definitivamente al señor juez 13 penal de circuito le correspondió entrar a suspender, a reprogramar esa diligencia. Incluso debe destacar este extraoficial que en relación con esa determinación dada a conocer por parte del juez, la defensa estuvo de acuerdo. Fíjese que ninguno de los defensores, de acuerdo a lo que se plasma en el documento, ninguno de los otros defensores, incluido el doctor Gilbert Orlando, pues se opuso a que la diligencia fuese suspendida. No, todos estuvieron de acuerdo, es decir, que para todos se presentó una garantía, y lo resaltan dentro de sus diferentes intervenciones, que precisamente no quedaba alternativa que en garantía de los derechos del ciudadano quien presentaba esa oposición, el ciudadano Sergei Bajin, pues se suspendiese la audiencia. Entonces fíjese que efectivamente aquí se debe señalar al juez, pese a que era el director, pero como garante de los derechos, le correspondió y no le quedó alternativa distinta que suspender la diligencia, reprogramarla, y obviamente que ese término que se perdió en tratándose de la diligencia y la nueva reprogramación, esos 42 días, pues son atribuibles a la defensa comunidad tal como se dio a conocer. Son estas las razones por las cuales debe precisar entonces este estrado judicial. Nos resulta viable entrar a revocar la determinación adoptada por parte de este estrado judicial. Se considera que efectivamente ello fue atribuible, o ese término que se perdió, esos 42 días, fueron atribuibles a la defensa como unidad. Debe destacar este estrado judicial en relación con los argumentos expuestos por el doctor Jairo y en lo que tiene que ver con lo señalado por este estrado judicial en la providencia en relación con no descontar los términos por una fuerza mayor, ese caso fortuito, o mejor, fuerza mayor del paro, que debe precisarse que en relación con él el señor defensor no presentó recurso alguno, es decir, estuvo conforme, y por ende pues carecería de legitimidad para entrar a asumir algunas posturas o argumentación relacionada con un aspecto que, o contra el que mejor no interpuso recurso alguno, y del que cabe precisar precisamente el señor defensor aclaró dentro del recurso interpuesto que en relación con él estaba conforme, es decir, que su disenso no estaba relacionado con ese término relacionado entre la diligencia programada para el 24 de noviembre, cuando se presentó el paro, y hasta la nueva fecha.
Aclarando dicha situación, entonces, y a manera de conclusión, debe señalar entonces este extrajudicial que no se accede a esa pretensión incoada por parte del señor defensor, no se revocará la determinación adoptada por parte de este extrajudicial, contrario sensu, se mantiene incólume la misma en el entendido que no se concede la libertad del ciudadano Jorge Antonio Casas León, en el entendido que no se encuentran satisfechos aún los presupuestos del artículo 317, numeral quinto del Código de Procedimiento Penal. Como quiera que se interpuso únicamente el recurso de reposición, es evidente que ya no procede recurso alguno más en relación con esta determinación, razón por la cual esta decisión se declara en firme. Así las cosas, entonces, y como quiera que no es otro el motivo por el cual se convocó a esta audiencia, siendo las 3 de la tarde, 35 minutos, se da por terminada señalando que se han respetado derechos y garantías. Muchas gracias a todos, a todas las presentes. Buena tarde para todos, para todas. Ya pueden retirarse de esta audiencia virtual. Gracias, señor.